Mateo 6, versículo 25, y vamos a estar estudiando hasta el 34. Pero antes, ahí, si pueden ver ya en sus Biblias el título, y es acerca del afán y la ansiedad. Es un tema muy común hoy en la sociedad, hablar del afán y la ansiedad que nosotros tenemos. De estar constantemente preocupados por el día de mañana, preocupados por lo que va a pasar, preocupados si vamos a llegar a pagar el alquiler, preocupados si me van a echar del trabajo o no, si van a renovar el contrato o no. Constantemente estamos teniendo esta sensación, ¿no? De decir, estoy afanado. Y es un tema de conversación común hoy con cualquier persona que te encuentres, hablar y terminar hablando del gobierno, que sube esto, que sube aquello, sube lo otro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Y esto no escapa de la vida de los creyentes. Esto se ha convertido en algo común, cuando la Biblia dice que no debe ser común, que no debe ser algo normal en la vida de los creyentes. Pero pasa. Estamos constantemente mirando las noticias, la inseguridad. ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Me va a alcanzar para toda la lista que me mandan del jardín? Va a empezar nuevamente las clases, no sé cómo me va a ir, ¿qué va a pasar? Y esto constantemente invade nuestros corazones. Y el Señor Jesús trató este tema. Y Él trata este tema en medio de una enseñanza, una predicación, un sermón, el sermón más espectacular de todos los tiempos, el Sermón del Monte. Es la enseñanza más maravillosa que el Señor nos ha dejado, escrita, el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte es ese sermón acerca del reino y de la ética del reino. Es de aquellos que se dicen ser parte de mi reino, es como deben vivir. Es como son aquellos que dicen ser de mi reino, del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el propósito central del Evangelio de Mateo, mostrar a Cristo como Rey de Israel y como el Rey del universo entero. Él es Rey por sobre todas las cosas. Y Él viene hablando acerca de esta ética, decir esto es, así se ve una persona del reino. Así se ve el corazón de alguien que pertenece al reino de Dios. Y viene hablando del tesoro de los cielos, viene hablando de la lámpara del cuerpo, viene hablando de la oración, viene hablando de las bienaventuranzas, Jesús y el juramento, el divorcio, el adulterio. Y pone todo esto. Esto es mi reino. Así viven los de mi reino. Y un versículo antes de este pasaje que habla del afán y la ansiedad, el Señor dice esto ahí, fíjense en versículo 24 del capítulo 6. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y ama al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y ahí agrega el Señor, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Este sermón se dirige a todas aquellas personas que están escuchando en este monte, en estas praderas hermosas ahí en Israel. Pero ahora el Señor se va a girar y ya no se va a dirigir a esas personas que están escuchando esta predicación, que han venido desde lejos a escuchar la predicación, sino que ahora el Señor va a voltear hacia sus discípulos y les va a decir esto. Fíjense,
¿Cómo sabemos que el Señor ahora acá en Mateo se va a dirigir hacia otros? Porque en Lucas nos da más detalle. Fíjense ahí en Lucas, vamos todo al Evangelio de Lucas. Y vamos al versículo 12 de Lucas, Lucas 12, 22. Todo esto para ponernos en contexto de qué es lo que quiere decir el Señor, enfatizar. Lucas capítulo 12, versículo 22, refiriéndose al mismo tema que Lucas registró, dice Lucas capítulo 12, versículo 22, y dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis. Y ahí empieza a relatar el Señor. Primeramente está hablando a la gente y luego dice, bueno, miro a mis discípulos y le digo esto. El Señor redirecciona su enseñanza a sus discípulos. Levante la mano acá. ¿Quién es discípulo del Señor? Todos somos discípulos del Señor. Si sos discípulo del Señor, esta enseñanza va para vos. Si sos parte del reino de Dios, esta enseñanza va dirigida a vos. Volvemos a Mateo. Y vamos a leer todo el pasaje. Mateo 6, 25 al 34. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. El título del mensaje de hoy es Una vida de confianza en el Señor. Una vida de confianza en el Señor. Y Mateo registra toda esta enseñanza, todo el sermón del monte, y como les dije, va dirigido a los discípulos del Señor, a nosotros, a todos los creyentes, a todos sus hijos. Y constantemente todos estos pasajes se va a relacionar con el versículo 24. Cuando menciona, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y Mateo registra la enseñanza del Señor y la enseñanza empieza por tanto. Esta palabra por tanto, sí o sí, se conecta con lo anterior. Es por esto, por esta causa os digo, no os afanéis. Y esta palabra afanéis nos da la idea de estar ansioso o estar preocupado al extremo. Y todos sabemos a veces qué es estar preocupado, ¿no? Estamos preocupados, ansiosos,
Sabemos que viene algo y no sabemos si sale o no sale, si sale un trabajo o no sale, como mencionaba, si me echan o no. No sabemos qué puede pasar y en tu corazón está esa preocupación extrema, ese afán, esa ansiedad que te empieza a controlar, que ya no te va a dejar dormir. Te vas a acostar y vas a mirar al techo y vas a estar pensando y pensando y pensando y pensando. Y no vas a pegar un ojo, porque estás pensando en el futuro. Es ese afán, es esa ansiedad que se refiere acá el Señor. Y fíjense, ¿por qué el título es al mandato? Porque esta palabra en el texto original es un imperativo, es una orden. Ustedes, iglesia, no tienen que preocuparse. No se afanen, no estén ansiosos. Y es una orden que tenemos que obedecerlas. El Señor ha dejado muchos mandamientos y uno de estos es este. No se afanen, no estén extremadamente preocupados. Y esto sería ya decir, bueno, cerramos la Biblia, el Señor dijo que no nos afanemos, ya está, no se afanen, listo, ya no nos vamos a afanar. Y eso tendría que ser así. Tendría que decir, bueno, si el Señor ya lo dijo, bueno, ya está, no nos afanemos. Y este es el verbo central de toda la enseñanza. Pero ¿qué pasa? El Señor ahora nos va a argumentar por qué no debemos afanarnos. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro corazón. Y Él conoce que aunque Él nos diga algo, nosotros igual vamos a estar afanados. Entonces, Él nos va a argumentar el por qué no debemos estar así. Y va a desarrollar. Y esta palabra, afanéis, en el texto griego, también tiene una construcción mucho más profunda, que quiere decir una mente dividida. Estar dividido. ¿Y por qué dice esto de estar dividido? Porque otra vez el Señor quiere mostrar lo que Él dijo anteriormente. No podéis servir a las riquezas y a Dios. Si vos estás afanado, entonces tu corazón está dividido. Si ustedes sienten esa preocupación, su corazón está dividido en dos. Vas a estar mirando con un ojo a las preocupaciones y con otro ojo vas a querer estar sirviendo al Señor. Pero el Señor dice, eso no funciona así. Esto no puede ser así. Por tanto, no tengan un corazón dividido. No sirvan a las riquezas y a Dios porque no se puede. Y esta palabra nos muestra esto. Y nos dice que una persona que está preocupada o afanada tiene una mente dividida y esto evidencia el resultado que hay personas que aún no han resuelto lo más básico de ver a quién sirvo. Si sirvo a las riquezas o sirvo a Dios. ¿Quién va a vivir? ¿Para quién vas a vivir? ¿A qué Señor vas a servir? ¿Está tu corazón dividido? ¿Está constantemente preocupado? El Señor te está diciendo, no puede ser así. Eso no puede estar pasando en tu corazón. Tu corazón no puede estar de esa forma. Esta misma palabra aparece ahí en Lucas. Vamos todos a Lucas 10:38 al 48. Y esta palabra se repite con la misma construcción. Ahí cuando recuerdan el Señor visita a Marta y a María y Él va y están todos reunidos y Jesús está predicando en la casa de Marta y María. Y el Señor está predicando y ahí Marta estaba preocupada constantemente ahí haciendo la comida, haciendo la limpieza. ¿Y María qué estaba haciendo?
Estaba escuchando a su maestro. Y fíjense, ahí vamos a leer, dice, desde a partir del versículo 38, 10:38. Aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose, a los pies de Jesús, oía la palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta tenía muchas cosas y estaba preocupada. Cuando muestra esta palabra preocupada, nos da esta misma idea. Tenía un corazón dividido. Estaba con la mente dividida y estaba su enfoque en las muchas cosas. Cuando nosotros nos afanamos es porque estamos en las muchas cosas. Cuando nuestro enfoque completamente está en otra cosa que no debe estar. Y el Señor le dice a Marta: María ha escogido lo correcto y yo no le voy a quitar eso, porque ella ha elegido bien. Cuando nosotros nos enfocamos en los muchos quehaceres de la vida y pensamos que ese es el objetivo de toda la vida, entonces ahí va a llegar nuestro afán y vamos a estar sirviendo más a las riquezas que a Dios. Esta palabra, preocuparse, se usa en otro contexto también, porque vamos ahí a Filipenses 2:20 y les voy a mostrar que esta palabra, afanarse, no solo se usa en la parte negativa, ¿sí? El afán y la preocupación. El afán y la preocupación puede ser dirigida bíblicamente también. Pero vamos a ver ahí, fíjense en Filipenses 2:20. Filipenses 2:20 dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Esa palabra interese aparece como preocuparse. Y acá lo muestra en un contexto positivo el afanarse o el preocuparse. Y también vemos ahí en 1 Corintios 12:25, dice: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros. ¿Cuál es el afán y la preocupación bíblica? El afán y la preocupación bíblica es cuando tu preocupación se enfoca en tu hermano, cuando tu preocupación se enfoca en el otro, en la necesidad del otro. El afán que el Señor dice que está mal, que es pecado, es cuando el interés y tu enfoque es a ti mismo, cuando se redirecciona a tus propios beneficios. Cuando vos querés buscar tus deseos, tu prosperidad, tu bienestar y te preocupás por eso, el Señor te dice: tu mente está dividida. Estás preocupándote. Y solo en estos dos pasajes vemos esta palabra y esta preocupación bíblica. En la mayoría de veces, la palabra afán se pone en un contexto negativo. Por nada estéis afanosos, por absolutamente nada. Cuando ese afán es por vos mismo, porque vos querés conseguir las cosas, ¿no? Entonces el Señor te dice: no. Cuando tu trabajo, tus hijos, tu sueldo, tu familia, tu carrera, tu salud
te preocupa tanto y estás poniendo por encima de todo, estás sirviendo a las riquezas. Te estás sirviendo a vos mismo. Constantemente preocupado por, bueno, ¿de qué voy a trabajar? Mi carrera, ¿qué carrera voy a elegir? No sé si esta está bien o está mal. ¿Cuál me va a dar más plata? ¿Qué voy a hacer? Cuando tu afán está dirigido a vos, el Señor te dice que no. Y ahora el argumento, el Señor va a empezar a argumentar cada vez más. Y nos dice, por vuestra vida. Por vuestra vida. Y acá en la vida es algo general que el Señor te da. Por toda tu vida. No estés dividido por toda tu vida. No estés preocupado por toda tu vida. Y acá el Señor lo pone, ¿por qué iban a comer? Por el comer. Y esto puede entrar en muchas áreas. ¿Qué es lo que te da de comer hoy? El trabajo. Vos vas a trabajar, trabajás ahí, te pagan, vos vas y comprás ahí en el mayorista. Por la vida, el qué ha de comer y qué ha de beber. Y luego dice, por vuestro cuerpo, el qué van a vestir. No estés afanado por aquello que vos buscás para tu vida. Por el qué has de comer y por el qué has de vivir. Y eso está algo tan básico, ¿no? Incluso por aquello tan básico que es por el tomar agua, el traer 1 kilo de carne, una verdura. Por eso el Señor te dice, estate tranquilo, no te afanes por esto. No estés preocupado. Dice ahí, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y esta es una pregunta retórica, una pregunta que se responde sola, ¿no? Le dice, ¿por qué estás preocupado? No debes hacerlo. No vale más tu vida, la vida que el Señor te ha regalado, más que este cuerpo, más que este vestido. La vida no se trata solamente de nacer, crecer, hacerte exitoso en tu empresa, comprarte los autos, tener el sueldo más alto de la sociedad, aportar tanto para luego cuando te jubilás disfrutar de todo eso y morir. El Señor te está diciendo, de eso no se trata tu vida. Tu vida vale más porque es un regalo mío. Porque tu vida tiene que llevar gloria a Dios. Porque Él te ha regalado tu vida para hacer luz en este mundo. Para llevarle gloria cada día a Él. La vida del hombre no se limita en la ropa, el vestido, qué vamos a comer, dónde vamos a vivir, qué casa puedo comprar, qué casa puedo alquilar, qué tan cómodo va a ser. El Señor te está diciendo, la vida no se trata de esto. La vida no se trata de la comodidad. No se trata de los lujos. La vida vale más que eso. La vida vale mucho más de lo que vos pensás. Y el Señor ha orquestado todo. El Señor ha escrito tu vida. Él ha escrito dónde ibas a nacer, cómo vas a vivir, dónde vas a morir y cómo Él te va a usar. Y esto Él te lo dice constantemente. Ahora vos estás diciendo esto, sí, yo creo que el Señor me ha dado la vida para su gloria y que Él se va a encargar de mí. Pero pensás ahí el Señor diciendo, bueno, yo te creo, voy a orquestar tu vida, voy a hacer que me lleves gloria, pero encárgate vos de tus asuntos. Encárgate vos ahí de cómo vas a comer, encárgate vos de cómo vas a vestirte. No, el Señor te ha dado la vida y con la vida Él te va a ir dando todo lo necesario. Sería algo ilógico pensar eso. El Señor te manda y bueno, encárgate vos ahí como quieras. Yo voy a encargarme solo una parte y el resto ahí no va.
no me interesa el resto. No, el Señor no dice eso. Tu vida vale más. El propósito que Dios tiene para vos vale mucho más que toda la riqueza de este mundo. Entonces, ¿por qué vas a afanarte? Estos son los argumentos que te da el Señor. El Señor me manda y esto debo obedecer. No se afanen. No debemos afanarse. Y el Señor va constantemente a repetir esto. Y es el mandato principal. Como les dije al principio, si nosotros creemos realmente en el Señor, si creemos su palabra, si nosotros decimos creer todos los días que Él cumple sus promesas y ahora el Señor te dice, no te afanes, no te preocupes, y vos estás ahí preocupado por todo, afanado por todo, entonces no le estás creyendo a Dios. No estás creyendo lo que Dios te está diciendo. No le creemos. Es lo que te está diciendo el Señor hoy. En segundo lugar, el primer punto fue, confía en el Señor obedeciendo su mandato. Es un mandato, es una orden que debemos hacer. En segundo lugar, confía en el Señor aprendiendo de su creación. El Señor va a seguir argumentando por qué no tenés que afanarte. Y te va a mostrar algo. Fíjense el versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El Señor sigue su argumento y va a poner a su creación para mostrarte algo, para enseñarte algo. Y dice, mirad. Y este mirar es otra orden que el Señor te dice. Mirá, te ordeno a que mires algo. Considerá, aprendé de esto. Quiere decir esta palabra en el texto original. Tenés que aprender algo. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros. Respecto al alimento, él usa el ejemplo de las aves. Ellas son criaturas del Señor, no trabajan, no se preocupan, no planifican, no se esfuerzan, no ahorran, no especulan la suba del dólar, ni dónde van a pagar el alquiler, no invierten. No están pensando, ¿será que el árbol que fui ayer ahí estará todavía? ¿Será que el dueño de esta casa me dejará construir mi casita en su ventana? ¿Será que pasará esto? Y le dice a su esposa pajarita ahí, para mí que vamos a tener que mudarnos a otro lado porque acá creo que no va a ir bien la cosa. No, él te dice, considera y aprende de las aves, que ellas no trabajan, no hilan, no ahorran, no guardan. Pero dice, vuestro Padre que está en los cielos los alimenta. Con esto el Señor no te está diciendo, bueno, no trabajes más. No te está diciendo, bueno, no vayas a trabajar. No está diciendo esto. El Señor está poniendo como ejemplo a las aves, de que las aves no se preocupan de absolutamente nada. Las aves no tienen un jefe. Las aves no van a decir, bueno, a ver si mi jefe me va a pagar hoy para que yo vaya y coma la semillita. No. El Señor las alimenta. El Señor se encarga de ellas. Vos ves los pájaros y están tranquilos, no están preocupados. El Señor es el que le provee todo. Entonces, de ninguna manera con esto el Señor nos dice que no trabajemos. La vida cristiana no es una vida de pasividad en esta área. Con esto Jesús nos está diciendo que debemos preocuparnos, porque como las aves saben que ellos no son sus propios proveedores, sino Dios, así nosotros también debemos saber que es Dios el que nos provee y no nosotros mismos. El trabajo no es nuestro Dios. El trabajo lo provee Dios para proveernos a través de Él. El Señor te da el trabajo.
Vos no estás encargado de proveer a tu familia. Hombres, ustedes no son los responsables. Ustedes no proveen, perdón. Ustedes no son los que dan el alimento a sus familias. Es Dios el que provee a tu familia a través del trabajo que Él te provee. No depende de vos. Con esto el Señor te está diciendo, depende absolutamente de Él. Él es el que te va a dar. Él es el proveedor. Y el Señor dice algo tan hermoso. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dice el Dios, si yo proveo a las aves, si ellas no se preocupan encima y están tranquilas, son pájaros, son aves, ustedes valen más que ellas. Es una pregunta retórica también. Es obvio, nosotros valemos más que los animales. Valemos más que las aves, que los pajaritos que andan volando por ahí. El Señor nos ha creado por encima de los animales. Ustedes valen más. Pero hoy en este mundo, en esta sociedad, puede pasar eso. Hay gente que incluso le pone apellidos, nombres a los gatos, a sus animales, y le dice, no, él es mi hijo. Esto no es bíblico. El Señor lo trae más importante al hombre que Él ha creado. Sopló de aliento de vida en vos. Y el Señor Jesús te está diciendo, vos vales más que ellos. ¿Cómo no te voy a proveer? ¿Cómo no te voy a dar lo que necesitas? ¿Por qué estás afanado? ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué le levantás el puñito a Dios diciendo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué no llego a fin de mes? ¿Por qué no tengo dónde vivir? No te afanes. Tranquilo, te dice el Señor. Que valemos más que las aves. ¿No nos alimentará a nosotros también? Y Él nos muestra esto para reflexionar. Versículo 27 dice, ¿y quién de vosotros pondrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? El término acá que usa el Señor, añadir a su estatura un codo, nos da la idea de duración o de agregar algo. Y en esta idea nos da la duración de vida o de horas. El Señor te dice, por más que estés ahí preocupado, afanado, no creo que agregues una hora más al día. No creo que agregues un día más en tu vida. Por más millonario que haya alguien en esta vida, por más plata que ponga, por más afán que tenga, no va a agregar un día más de vida, porque Dios ha determinado cuánto vamos a vivir. Porque Dios ha determinado todas las cosas que van a pasar en nuestra vida. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. El Señor sí lo sabe. Y por más que vos te afanes ahí de necesito plata, necesito plata, necesito plata, necesito plata. Por más que vos te afanes en eso, ¿cuánto más vas a vivir? No vas a añadir nada. En otras palabras, estás diciendo, es absurdo lo que estás haciendo. No vale la pena afanarte. Porque tu afán no va a hacer nada. Es lo mismo que a veces le decimos a los niños, el que estés llorando no se va a solucionar. Y se le rompe, no sé, algo, se le cae y se vuelve triste y empieza a llorar un montón ahí. Y vos decís, pero por más que vos llores, por más que pase, ya no se va a volver a reconstruir eso. El Señor te dice, por más que vos te afanes, no va a pasar nada. Tu afán no va a mover absolutamente nada. Es absurdo, te dice. Nadie puede añadir nada. En otra versión, hay Nueva Traducción Viviente, dice, ¿acaso con todas tus preocupaciones puede añadir un solo momento de su vida? No, no podés hacerlo. No hay forma. No vas a lograr vivir un minuto más de lo que Dios permita. No está en tu poder extender tu vida. No hay forma en que vos puedas extender tu vida. No hay forma en que vos puedas tener éxito por tu afán.
No tiene sentido, te dice el Señor. Y ahora te va a dar otra consideración, otro argumento. Considerando a los lirios. Y si por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así, como uno de ellos. Ahora, antes ponía el cuerpo, la vida, la comida, y ahora va a poner el vestido, la ropa. ¿Qué nosotros hacemos para vestirnos? La ropa del diario uso, ¿no? Y otra vez le dice, considerad. Otra vez esta orden, este imperativo. Aprendan, consideren esto. Aprendan de este ejemplo. Considerad los lirios del campo. El Señor nuevamente dice, ¿por qué se afanan? Ahora consideren los lirios del campo. Estas flores de ricos colores y matices púrpuras, rosáceo, azul, que crecían entre las montañas, entre los pantanos. Ahora me imagino el Señor acá, dando este sermón en el monte. Hay una iglesia ahora, justo ahí en Israel, donde se considera que Él estaba dando el sermón. Y hay un valle, es un valle hermoso donde crecen muchas flores. Y el Señor, me imagino, enseñando a sus discípulos y lleno de flores esas praderas, dice, consideren esto, consideren los lirios, consideren estas hermosas flores. No trabajan ni hilan. Otra vez está dando esta idea de que no trabajan, no están ahorrando, no hilan. Y con esto nuevamente no está diciendo, ustedes tampoco tienen que trabajar, sino que está diciendo, miren su dependencia en Dios. Anteriormente estaba dando la idea de los pajaritos, ¿no? Los pajaritos salen de su nido, van, buscan, pueden moverse, pero ahora le dicen, fíjense una flor. La flor ni siquiera se mueve. La flor está ahí, crece y está ahí. No hace nada. Ni siquiera puede moverse. Y dice, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y ahora pone este ejemplo de Salomón y nos dice, miren esta florcita. Dios la ha hecho así de hermosa. Dios provee su hermosura para esta flor que ni siquiera se mueve. Y dice, ni Salomón con toda la gloria, con toda la riqueza, con toda la sabiduría que tiene, se ha vestido de esta manera como Dios la ha vestido. Y es una flor. Es una florcita y diminuta que crece y está ahí en cualquier campo que ni siquiera podemos ver hoy, pero está. Y Dios provee su hermosura. Y en el mundo antiguo, Salomón era el hombre más rico y el hombre que todo el mundo deseaba ver su gloria, su riqueza, su sabiduría. Y el Señor lo compara. Miren a Salomón y miren esta florcita. Yo incluso he provisto más hermosura a esta flor que ni siquiera se mueve y no se preocupa que a Salomón. Salomón, ni con toda la gloria que tenía, no pudo superar lo que Dios da en su gracia a una diminuta flor. Él es el que te provee. Él es el que da absolutamente todo. Y dice ahí en el versículo 30, y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Si una florcita diminuta ahí, el Señor todos los días le provee, ha pensado incluso qué colores va a tener, cuánto tiempo va a vivir, qué funciones va a cumplir. Los lirios cumplían una función.
Incluso los lirios el Señor le había provisto para una función de juntarlos cuando se secaba y echarlos al horno para hacer un pan. Se hacía un hueco, se tiraban los lirios, se prendía fuego y eso hacía que se encienda todo, se caliente el horno y salga el pancito para la merienda. Todas esas funciones el Señor había pensado para esa flor. Y dice, ¿no valéis más ustedes? Obviamente, otra pregunta retórica que se responde por sí sola. Sí, valemos más que una diminuta flor. Aún más el Señor te va a proveer de absolutamente todo. Y agrega el Señor, ¿por qué es que nosotros todos los días de nuestra vida estamos afanados? Él acá nos muestra por qué es el motivo de la preocupación y nos dice, hombres de poca fe. Recuerden, está hablando a sus discípulos y este hombre de poca fe en el texto original es oligos pistos. No está diciendo ustedes sin fe, ustedes que no tienen absoluta ninguna fe. Le está diciendo hombres de pequeña fe. No le está hablando a no creyentes, le está hablando a sus discípulos que sí tenían fe, pero tenían una fe pequeña. Si todos los días o hay preocupación en nuestros corazones, surge algo y no nos deja dormir, debemos pensar esto, el Señor nos está diciendo, hombre de poca fe, aun cuando yo te digo que vos no te afanes, igual te afanás. Aun cuando yo te muestro que las aves yo las cuido, que a las aves yo las proveo y que ni las aves se preocupan, aun cuando yo te muestro que las flores que salen en la tierra, yo las he provisto de tanta gloria, de tanta hermosura, incluso que cumplen una función, aun cuando te muestro todo eso, vos estás preocupado, entonces sos una persona, un hijo de Dios de poca fe. Oligos pistos, hombre de pequeña fe. Y el Señor les ha repetido muchísimas veces esto a sus discípulos. Cuando estaban ahí en el océano, ahí en el mar de Galilea, cuando vino la tormenta, el Señor mostrando su reinado por sobre todo dijo, basta. Y se calmó toda la tormenta en cuestiones de segundos. Y le dice, hombres de poca fe. Cuando yo les mostré, les dije que yo iba a cuidarlos, ustedes no creyeron. Y el afán constante es una muestra de que somos hombres de poca fe, que no creemos lo que Dios dice. Aun cuando todos los días decimos, sí, Él me provee, yo creo que Él me va a proveer, pero en tu corazón estás dudando todo el tiempo. Estás creyendo que Él no lo va a hacer. Aun cuando te estoy predicando esto, puedes que estés afanado por algo. Y recuerden, estos son las personas que son del reino de Dios. Dicen, en mi reino no puede haber un corazón dividido. No puedes servir a las riquezas y a Dios. Si vos decís, bueno, yo confío en Dios, yo voy a servir solamente a Dios, y yo creo realmente que Él se va a encargar de todo, créeme que si vos crees eso de todo corazón, lo confías y es una convicción en tu corazón, ya jamás nada te va a preocupar. Absolutamente nada va a haber que te preocupe o te quite el sueño en esta vida, porque vas a confiar en Él verdaderamente. Punto número 3. Y vamos un poquito más rápido. Dice, el punto número 3 es confía en el Señor viviendo para lo eterno. Confía en el Señor viviendo para lo eterno. Versículo 31. No os afanéis, pues diciendo que comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Nuevamente el Señor dice, no se afanen,
No se afanen por lo que visten, todo lo que Él desarrolló anteriormente. Pero ahora te pone un contraste. Y dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y acá el Señor, cuando usa la palabra gentil, no lo está usando de una forma despectiva como lo hacían los judíos. Decir, ese gentil, ese perro, le decían a los gentiles. El Señor acá, cuando habla de los gentiles, en el texto original nos está dando la idea de aquellos que no creen en Él, de aquellos que no son parte del reino, de aquellos que jamás profesan su fe en Él. En otras palabras, no creyentes. Si estás preocupado y afanado, es porque estás siendo como un gentil. Te estás comportando como un no creyente. Porque dice, porque los gentiles buscan estas cosas. Los gentiles, aquellas personas que no tienen al Señor, constantemente están buscando el éxito, un trabajo mejor, una posición, el mejor auto, la mejor casa. Todo el tiempo se están afanando por, no sé si voy a comer mañana, no sé qué va a pasar en el futuro. Esa es la vida del no creyente. Pero dice el Señor, ustedes no se afanen, ustedes son del reino de Dios. Ustedes no son como los no creyentes. Yo les voy a proveer, yo les voy a dar. Los gentiles buscan esas cosas. Ustedes no son del mundo, ustedes son parte de mi reino. Es como decir, estoy sacando un pie del reino y no puedo estar con un pie en el reino, con un pie en el mundo. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Recuerden esa palabra, afán, un corazón dividido. Y luego agrega algo tan hermoso. Pero vuestro Padre Celestial sabe que lo tenéis, que tenéis necesidad de todas esas cosas. Y dice, pero, es decir, en contraste con estas personas que no tienen al Señor, dice Dios que Él tiene cuidado de ustedes. Ustedes son parte del reino, ¿cómo no va a tener cuidado de ustedes? Él, en otras palabras, está susurrando a tu corazón, diciéndote, tranquilo, hijo, yo sé lo que necesitas. Yo sé lo que tu corazón quiere. Yo sé que es lo necesario para vos. Tranquilo, hijo mío. No te preocupes. Es lo que el Señor te está susurrando hoy a tu vida. Tranquilo, hijo mío. Porque vos no sos de este mundo, vos sos de mi reino. Vos sos del reino de Dios. Versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Los gentiles, ¿qué buscan? Todo lo de este mundo. Los gentiles buscan el éxito, lo material, y se afanan por eso. Pero el Señor dice, si vos sos del reino, más ahora vos tenés que buscar, porque es una orden en el texto original. Buscá, más buscá el reino de Dios y su justicia. Y este es un pasaje que siempre lo escuchamos. Pero te preguntarás y me preguntarás, Pablo, ¿pero qué es el reino de Dios y su justicia? El reino de Dios y su justicia es vivir conforme a su voluntad, es querer crecer en santidad, es priorizar a tus hermanos y no a vos mismo, es morir a vos mismo para priorizar a tu hermano. Es buscar todos los días el consejo de Dios. Es cuando se te presenta una oportunidad que vos decís, pero mis principios van a ser contradictorios en esto. El Señor dice esto, pero la palabra dice esto. Y estoy puesto en estrecho, digo, no, yo elijo y busco el reino de Dios y su justicia. Y no a lo que el mundo busca. Eso es el reino de Dios y su justicia. Buscar agradar al Señor todos los días de nuestra vida, en una vida de santificación.
en una vida activa de ser santos porque Él es santo. Busquemos primero eso, no lo que el mundo busca. Y dice, y estas cosas, ¿qué cosas? Todo lo anterior que Él había mencionado. El vestido, la ropa, toda la provisión que vos te imagines, la provisión necesaria. Dice, Él te lo añadirá. Esta palabra nos da la idea de colocar adicionalmente al lado de. Él te lo pone, Él te lo da, así como ha provisto a las flores de su gloria, así como ha provisto a las aves el alimento, así Él te lo va a dar. Así Él te lo da. Si vos estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. El Señor dice, encárgate de mí, yo me encargo de vos. Pero no es algo condicional. Si vos sos parte del reino, el Señor lo va a hacer. Por eso el mandato de no se afanen, no se preocupen. No se preocupen porque yo lo voy a hacer. Y el último punto, y ya vamos terminando, cuarto lugar, confía en el Señor viviendo el día a día. Confía en el Señor viviendo el día a día. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Así que, esa palabra así que es, en conclusión, queridos hermanos, en conclusión, discípulos, a consecuencia de todo esto, no se afanen por lo que viene mañana. No tenemos idea de lo que va a pasar. No tenemos idea de si mañana vamos a vivir o no. ¿O qué va a pasar? No tenemos idea. Ahí en Santiago 4, 13 al 14, no lo busquen, lo menciona más, dice, es como esta, la mente de las personas que dice, vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, ya estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. En tu afán vos planeás, decís, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. El Señor te dice, ni siquiera sabes si vas a despertar mañana. Cada día tiene su propia preocupación. Cada día hay un reto. Cada día hay algo que tenemos que superar. Y el Señor va a proveer la solución ese día si vos confías absolutamente en Él. No estés pensando en el mañana, porque no sabemos qué depara el mañana. Querida iglesia, tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creer que Él está en control. No podemos servir a dos señores, eso es imposible. Si nos estamos afanando diariamente, ¿a qué Señor querés servir? Porque los gentiles buscan aquello por lo cual vos te estás afanando, lo que es para tu propio beneficio. Los gentiles buscan eso, ustedes no. Ustedes tienen a un Padre que les provee y les ordena que no se preocupen porque Él está a cargo de ustedes. Entonces, algunas preguntas de reflexión. ¿Por qué no estoy viviendo de esta manera? ¿Por qué no estoy viviendo confiado? ¿Por qué no estoy viviendo con toda la seguridad de lo que su palabra me dice? ¿Por qué cuando yo digo creer en esta palabra, en lo que el Señor me manda, por qué estoy afanado entonces? ¿Estás viviendo de la manera en la que el Señor te ha mandado? ¿Estás confiando en Él? ¿En quién estoy depositando mi confianza? ¿Tu confianza está en tu trabajo? ¿Tu confianza está en tu familia? ¿En tus hijos? ¿En si te renuevan el contrato? ¿En tu carrera? ¿Dónde está tu confianza? Si tu confianza no está en Dios, vas a estar afanado.
Y por último, ¿a qué Señor estás sirviendo? ¿Al Dios de las riquezas, de los que los gentiles buscan? ¿O al Dios que promete proveerte todos los días de tu vida? ¿A qué Dios estás sirviendo? ¿Se ha resuelto eso tan básico en tu vida hoy? De decir, yo sé a quién sirvo. Yo sé a quién dedico mi vida. Yo sé a quién he consagrado mi vida. ¿Es esa la seguridad de tu corazón de decir, yo sé quién es Él? Yo sé quién es el gran yo soy. Yo sé quién es el creador del universo. Y yo confío, yo creo en Él. ¿Estás creyendo verdaderamente eso en tu corazón? ¿O estás sirviendo a las riquezas?